Ok, estamos grabando la clase un poco atrasado por los problemas técnicos ya, pero 1 minuto, 2 minutos atrasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir hablando de transformaciones lineales, ¿ya? Y recuerden que hay una clase extra ya programada para el próximo miércoles a las 11, ¿ya? De 11 a 1, no a las 11:30, a las 11 como es usual, ¿ya? Todos los que quieran asistir. Próximo miércoles, ahí hacemos ejercicios porque perdimos la clase de ejercicios de ayer. ¿Ya? Pero la clase de hoy no, espero que no la perdamos, que no se me corte el computador, algún desastre, ¿ya? Ok, seamos más optimistas. Hay que ser optimista en esta vida, ¿ya? Entonces, ya hay suficiente material para trabajar en la prueba 2. Sí, claro, tenemos suficiente. Encuentra la matriz de la transformación. Ya, esto me parece que lo hice. Sí, sí, claro. El núcleo de la imagen, ya, ese ejemplo ya lo hicimos. Creo. Encuentra el núcleo, acá hagamos este, ¿no? Este no lo hice, no sé si lo hice. Ok, pero necesitamos hacer esto, este ejemplo, ya, hagámoslo, no hace daño, no hace daño. Es posible que ya lo haya hecho, pues el problema, pues ya a esta altura, con la edad se me olvidan las cosas, ya. Estamos mal, ya. No sé si lo hice, ya, ustedes me van a avisar al tiro, profe, ese ya lo hizo. R3, ¿cómo lo voy a definir? X, Y, Z, igual. Este me suena familiar. Lo conozco. No importa, vamos a sacar uno de la sección de ejercicios tipo invitado, ¿ya? Entonces, aquí no me la ganan. No me la ganan. Voy a buscar uno de la sección de ejercicios nomás. Dice, en los problemas del 1 al 30, encuentra la representación matricial de la transformación lineal, el núcleo, la imagen, todo. A menos que se especifique de otro modo, supondremos que B1 y B2 son las bases canónicas. Recuerden que yo les dije que se pueden elegir bases distintas. Una base que no sea la canónica acá y otra base que no sea la canónica. Pero a esta altura del partido, ya primer tiempo, 15 minutos, ya vamos a elegir las bases canónicas aquí y acá. Ya, ok, ¿cuál es la fórmula? Voy a buscar uno así que sea bien correcto. Este está aquí. Este se ve amenazante. Okay. Bueno, recién está calentando motores, por eso está cansado ya. R4, un R3, ya me fue el porcino, ¿ya? Ya, ok, basta, está haciendo un show ese borrador. X, so let me see. Aquí X, Y, Z, W. Aquí está la fórmula, ¿ya? Este es el problema 7. Este lo voy a decir al tiro ya para que ustedes después no lo hagan. Hagan los demás, porque este ya lo voy a hacer yo, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner el problema 7. Problema 7, página 298. Problema 7, página 298, tengo R4 en R3, y la fórmula es, tengo que darme espacio aquí, necesito 3 coordenadas nomás, pero igual aquí hay una fórmula complicada. 2Z más 3W. La idea es que me quepa en la pizarra, va a ser dudoso, ¿ya? Y más 4Z más 3W. Y el último, me salió largo. X más. No está mal. Alcanza. Bien, triunfo. 6Z más 6W. Espero que todos vean eso. Y en todo caso no importa porque vamos a elegir la matriz, porque esta es una manera muy, como no, muy complicado de escribir la fórmula. Entonces, la fórmula que uno hace, escribe la matriz asociada. Y además parte del problema porque nos piden hallar la matriz asociada. ¿Y cómo encuentro la matriz asociada? Bueno, depende de qué base esté usando, pero es que ya me dijeron que tienen que ser las canónicas. Entonces tengo que escribir, tengo que evaluar las imágenes, tengo que calcular las imágenes de todos los vectores de la base canónica de R4. De 4 vectores, obviamente. Ya, ok. Y lo que resulte, el vector que resulte, tengo que expresarlo
en términos de la base canónica del espacio R3, el espacio de llegada, donde da fecha y ok, so. Entonces, pero es que ya está expresado en esa forma, porque cuando yo les dije ya que cuando ustedes le dan un vector así, de esta forma, X, Y, Z, W, lo que te están diciendo es que las coordenadas de este vector en términos de la base canónica de R4 son precisamente X, Y, Z, W. Es decir, este vector X, Y, Z, W se escribe como combinación de estos cuatro de la siguiente manera. X por este más, Y por este más, Z por este más, W por este. Listo, me da eso. Oh, ya, ok, bien. Ok, ya, y aquí me están diciendo ya, por la misma razón, que las coordenadas de T del todos los vectores, T de X, Y, está acá, el que vive acá, las coordenadas del vector que vive acá, la imagen, están precisamente, son estas, X, Y, Z, T, todas las que están dadas acá, porque me están empezando a terminar la base canónica. Ya, bien, ¿qué significa eso? Bueno, calculemos. Me va a dar justo las coordenadas que tengo que poner en la matriz. Cuando pongo T de 1, 0, 0, 0, significa que pongo X igual a 1 y todo lo demás 0. Así que esto es papita. 1, 0, 1. ¿Ya? ¿Y cómo se expresa este vector en términos de la base canónica de acá? Porque esa es la que estoy diciendo. Bueno, aquí están las coordenadas. Ya, pues 1, 0, 1. Es decir, esto es 1 por 1, 0, 0. Este es un primer vector de la base canónica. Más 0 por 0, 1, 0. Más 1 por el último. Ahí está. Esas son las coordenadas. Entonces las coordenadas son estas. Las coordenadas son estas. 1, 0, 1. Porque la base que tengo que ocupar acá es la canónica. Ya, pero es que esas ya están dadas. O sea, no tenía para qué hacer esto. Está complicado, profe. ¿Por qué tan complicado? Bueno, pero ¿por qué explico esto yo? Porque después vamos a cambiar bases. Ya no vamos a usar la canónica acá ni acá. ¿Entendí? Déjame entrar. Matías, deja entrar al atrasado, por favor. Entonces, aquí es importante esto que estoy explicando yo, porque después, más adelante, vamos a cambiar las bases, no vamos a usar la canónica. Ok, se me quedó dormido Matías. Ahí está, ya. Ok, so, ahora hagamos T de 0, capaz que Matías la conexión se le haya caído, es posible, claro. Entonces, T de 0, 1, 0, 0, hago la misma idea, ¿ya? Y entonces ahora evalúo. Significa poner Y igual a 1 y todo lo demás 0. Entonces, ¿qué me queda? 1, 1, nada. Bien. Y entonces ya saben ustedes que las coordenadas de este vector en términos de la base canónica son precisamente las que están escritas. La misma idea, Z igual a 1 y todo lo demás 0. Z igual a 1 y todo lo demás 0. ¿Ya? A ver, si no me confundí. Claro que esto ya pasa con el tiempo. Z, 2. Entonces lo que tengo que seleccionar son los coeficientes del Z nomás. Eso es lo que estoy haciendo, claro. 2, 4, 6. Qué bonito eso ya. Y acá, los coeficientes del W nomás. 3, 3, 6. Listo. ¿Ya? ¿Y con eso qué? Es que ahora entonces ya tengo mi matriz. La matriz. Entonces ahora tengo la matriz de T, en la base canónica de R4, aquí en el espacio de partida, y la base canónica de R3 en el espacio de llegada. Esa matriz, pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colgar los coeficientes que aparecen acá. Pero es que es lo mismo que colgar este vector, 1, 0, 1. Y el otro, menos 1, 1, 0. Y el otro, 2, 4, 6. Y el otro, 3, 3. Ahí tengo mi matriz. ¿Ya? Vamos a sacar esta uña que me está molestando aquí. Veo, me tapa algo la pizarra. Vamos, bájate, bájate. Bájate. Yes, ahí está. Ok. So, vamos a borrar aquí porque esto está molestando. Ya pertenece a la pizarra anterior. Lo voy a poner para que no se olvide.
Ya, ok. So, tengo la matriz. Ya, y ahora, ¿qué me piden? ¿Qué me pidieron? Me pidieron... había que calcularle todo esto. O sea, a ver, dice los problemas del 1 al 30. Encuentran la matriz. Ya, ahí está. Esto es lo que llaman AT en el libro. A sub T. Encuentre el núcleo, la imagen, la nulidad y el rango. ¿Ya? Encuentre el núcleo. Tenemos que ver el núcleo. La imagen. La nulidad. Recuerden que la nulidad es la dimensión de este espacio. El rango es la dimensión de este espacio. ¿Ya? Entonces, si encontramos el núcleo y la imagen... Matías, ¿está Matías? Deja, ahí bien, gracias. Entonces, el núcleo, calcular el núcleo y la imagen. ¿Ya? Y después hallarle las dimensiones. Eso. Entonces, ¿cómo calculamos el núcleo de T? Es que el núcleo de T ya habíamos visto que era lo mismo que el que llamábamos N sub A, el núcleo de la matriz A asociada. Entonces, es N de A sub T, donde A sub T es esa. Y el núcleo de la matriz, ¿cómo lo calculo el núcleo de la matriz? Entonces tengo que aplicar el método de Gauss a la matriz. Porque así, porque recuerden que calcular el núcleo realmente es resolver el sistema homogéneo, cuya matriz de coeficientes es precisamente esta. Y nosotros ya sabemos resolver sistemas homogéneos. Le aplicamos el método de Gauss para despejar las variables básicas, las que son dependientes, cuántas independientes hay, bla, 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 todo lo sabemos hacer. Eso fue la primera parte del curso. ¿Sí? Que estamos usando. La primera parte del curso lo estamos usando aquí, lo que aprendimos antes. Ok, so, 0, 1, 4, 3, 1, 0, 6, 6. Es un 6 ya. Okay. Y le aplicamos el método de Gauss. 0, 1, 4, 3. Y a este le restamos ese. A este le restamos ese. Hay que tener cuidado con los errores. 2, 6 menos 2, 4. 6 menos 3, 3. Maravilla. ¡Oh, sorpresa! Me tocaron dos filas iguales. Ya, ok. Entonces, buena onda. Esta, menos trabajo. 0, 1, 4, 3, 0, 0, 0, 0. Ya, y si yo quiero hallar el núcleo y expresarlo y hallarle una base y saber exactamente la dimensión, entonces, bueno, la dimensión la puedo saber ahora, ¿ya? ¿Cómo puedo saber la dimensión ahora antes de hacer la forma reducida? ¿Cómo puedo hacer la dimensión? Bueno, antes de hacer la forma reducida, ya sé que la forma reducida para lograrla tengo que sumarle a la primera fila, sumarle esta, ¿ya? Pero ¿cuántas variables dependientes me van a quedar? Dependientes. Hay tantas como uno principales. Entonces la X va a depender de las demás y la Y también. Pero tengo, ¿cuántas tengo? 4. Y hay 2 que van a ser dependientes. Significa que hay 2 que son libres. ¿Ya? Es decir, si hay 2 libres, entonces el conjunto solución del sistema lineal, que si yo les mencioné, tiene dimensión 2. Es decir, el núcleo tiene dimensión 2. Es decir, este numerito ya sabemos que vale 2. Ok. ¿Y qué otras cosas podemos saber también? Bueno, hagamos la forma reducida ya para... Total, es tan fácil. Ya está aquí al lado de la forma reducida. No hay que hacerle mucho. Hay que sumarle a la primera fila a la segunda. 1, 0, 6, 6, 0, 1, 4, 3, 0, 0, 0, 0. Ya, entonces, ¿y ahora qué me preocupa? Bueno, ya todavía no calculó el núcleo, ya, pero quiere sacar información antes de hacer ese cálculo que medio no es desagradable, pero ensuciarse las manos. Hagamos algo un poco más sofisticado. Ya podemos, ya logré averiguar la dimensión del núcleo. ¿Ya? Incluso en este punto, sin hallar la forma reducida aún, en este punto logré hallar la dimensión del núcleo. Y podré hallar este otro número, la dimensión de la imagen, pero que la dimensión, es que recuerden ustedes que la imagen de T es lo mismo que el espacio generado por las columnas. Tengo 4 columnas. Las columnas son todos vectores de R3, obviamente de espacio de llegada. Tengo
4 vectores en R3. Yo sé que 4 vectores en R3 no pueden ser linealmente independientes. Tiene que haber alguna relación entre los 4, ¿ya? Porque la dimensión del R3 es 3. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las relaciones entre las columnas? Porque si encuentro cuántas de las columnas, o sea, si encuentro la cantidad de columnas que son linealmente independientes, voy a hallar este número. ¿Ya? Porque eso va a ser la dimensión del espacio generado por las columnas, que es lo mismo que la dimensión de la imagen. Entonces, ¿cuántas columnas independientes hay? Aquí mismo ya se ve, aquí en la forma reducida ya se ve. Se ve que la tercera columna depende de las dos primeras, porque va a ser 6 veces la primera más 4 veces la segunda. ¿Ya? Esa relación de dependencia ya habíamos mencionado, y esta relación de dependencia ya es la misma que acá. Es decir, como dado que la tercera columna es 6 veces la primera más 4 veces la segunda, lo mismo es cierto de la matriz original. Esta columna es 6 veces esta columna más 4 veces esta columna. Ustedes lo pueden verificar. Ya lo hicimos antes, hicimos ejemplos de esto. Ok, y la cuarta columna, misma idea. La cuarta columna es 6 veces la primera más 3 veces la segunda. Y aquí lo pueden ver. Esta columna es 6 veces esta más 3 veces esta. Estoy viendo acá los números, ¿viste? Ok, pero en resumida cuenta hay dos columnas LI. Entonces también vale 2. Bueno, es que tiene que valer, incluso no necesitaba hacer esto, yo podría verlo, es un argumento alternativo el siguiente, ya vimos un teorema, ya lo mencioné el teorema, que la nulidad más el rango siempre es la dimensión del espacio de partida. 4, este es un teorema. Ahora estoy diciendo un teorema, no este análisis, de cuántas columnas LI hay. Aquí hay una manera alternativa que es más rápida, porque ya sé que el nu vale 2. Aquí le saqué la T por flojera nomás. Está malo eso, ya. No hay que ser tan flojo. Vamos a ponerle aquí para evitar confusión. Ya, pero yo sé que el teorema sigue siendo válido, obviamente. Entonces yo ya sé que este número vale 2, porque lo calculé antes. Por lo tanto, este tiene que ser 2. 2 más 2 igual 4. Entonces este compadre es 2. Es decir, yo puedo hallar este número incluso sin hacer este análisis. ¿No? Pero aquí este análisis que hice no es un desperdicio, porque también me dice que la imagen está generada por las dos primeras columnas. También obtengo esos resultados de este análisis. ¿Okay? Y eso lo voy a escribir aquí. Esto ya puede pasar a la historia porque está registrado ahí en la matriz. Ok, entonces, de este análisis ya sabemos que las primeras dos columnas son las que son LI. La imagen de P está generada por la primera y la segunda columna. ¿Sí? Las otras dos son combinaciones de las dos primeras. Ahí está la imagen. Y el núcleo. El núcleo no lo he hecho. El núcleo, viste que el núcleo requiere más trabajo. Porque entonces la imagen siempre es fácil determinarla. Una vez que llegas a la forma reducida, la imagen siempre es fácil determinarla, porque aquí en la forma reducida vas a ver claramente cuáles son las columnas LI y entonces las ubicas acá y listo. Pero es que el núcleo requiere más trabajo, porque para hallar el núcleo necesito despejar acá. El núcleo, ¿cuál va a ser el núcleo? Va a ser el núcleo, ¿dónde vive? En R4. Así que son todos los vectores en R4. Tales que, ahora tengo que ver las ecuaciones que resultan acá. Tales que el X vale menos 6 z menos 6w, y el Y vale menos 4z menos 3w.
¿Ya? Y esto no se escribe así porque es muy feo, 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 feo. Entonces buscamos una manera alternativa de escribirlo el núcleo como esto. O sea, haya generadores naturales. Y para eso, el X lo reemplazo por lo que es acá, menos 6z, menos 6w, y el Y, la misma idea, menos 4z, menos 3w, el z vale z, y el w vale w, el z y w varían como les da la gana, como quieren. Que son los parámetros libres, el z y w son los parámetros libres, porque el X y el Y son los dependientes, y hay 4 en total. Y ok. Y entonces, ¿cómo lo hago para expresar esto en términos de generadores? ¿Ya? Mira, lo voy a hacer con mucha calma y después cuando ustedes ya vean este argumento completo, la próxima vez ustedes van a llegar y saltarse los pasos intermedios y ir directo al final, porque ya van a entender cómo se hace. Eso es lo que espero. Ok, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Eso va a quedar todos los detalles acá. Entonces voy a escribir, mira, aquí tengo Z, 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 entonces todo lo que tenga Z, el Z lo voy a factorizar. Eso es lo que voy a hacer. Z por menos 6, menos 4, 1 y 0, porque aquí no hay Z. Y ahora voy a factorizar W más W por menos 6, menos 3. Aquí no hay 0. Aquí hay 1. Y nuevamente ZW pertenecen a R. ¿Ya? Ok, entonces, entonces está generado por estos. Claro, esto es menos 6, menos 4, 1, 0 y menos 6, menos 3, 0, 1. Entonces este paso intermedio podría haberme lo saltado yo, porque simplemente hallar estos es lo mismo que poner z igual a 1 y w igual a 0. Mira, si yo hago eso, si yo pongo, o sea, quiero evitarme este paso, ¿ya? O sea, aquí poner z igual 1, w igual 0 y después al revés. Z igual 0, w igual a 1. Primero el z igual a 1 y w 0 me da menos 6. Este no aparece porque el w es 0. Menos 4. 1. Ahí está, z igual a 1. W igual 0. Y después al revés, z igual 0. Es decir, z lo ignoro. Menos 6 por 1, menos 6. Es decir, estoy registrando los coeficientes del... Aquí registro los coeficientes del z primero y aquí registro los coeficientes del w. Entonces me puedo saltar todo eso de poner z igual a 1, w igual a 0 y hacer esto, me lo puedo saltar y simplemente puedo registrar aquí, como el z y el w son los que varían, tengo que preocuparme de los coeficientes del z para generar el primer vector, menos 6, menos 4, 1, no hay z, 0. Y después los coeficientes del w para el segundo vector, ya sé que tiene dimensión 2, porque ya lo calculé, ahí está. Entonces ahora elijo el W igual a... Los coeficientes del W. Eso. Menos 6, menos 3, 0, 1. Listo, ahí. Ya, y por supuesto que esto se ve feo porque tiene demasiados signos negativos, entonces yo puedo cambiarle porque la generación, el espacio generado no va a cambiar si cambio los signos. ¿Ya? Y si hay algunos, por ejemplo, si fueran todos pares, yo también puedo ignorar la paridad y dividir por todos, tengo esa libertad. Pero aquí le cambio signo nomás porque no hay múltiplo común. Salvo el menos 1, que es el múltiplo común. Se le cambio 6, 4, menos 1, 0. Y aquí también, porque es mucho negativo, 6, 3, 0, menos 1. Hay otro conjunto generador tan válido como el anterior. Y esta no es la única opción. Ya uno puede elegir otros valores para Z y W y elegir otros partes generadores. El espacio es el mismo, pero los generadores pueden cambiar. Sabemos que eso es posible. Ya, calculé la imagen, la imagen, el núcleo, y calculé todo lo que me pedían y se acabó el ejercicio, ¿ves? Entonces, a la vuelta vamos a continuar con unos ciertos teoremas y cosas así, pero mientras ustedes absorban esto, ya vuelvo.
Ya, ahora sí. Le puse un lubricante a los ojos. ¿Ve que es mejor? Ah, ok. Las gotas, benditas gotas. Ok, esas ayudan. Ok, so, ¿dónde íbamos? Ok, ya hicimos este ejemplo. Entonces, la idea de hacer este ejemplo, ¿cuál fue? No repetir el mismo ejemplo que ya había hecho antes, ¿ya? Entonces ahora tengo que volver a esa página. Claro, era el ejemplo 3 del que hice antes y ahora hice uno nuevecito. Ok. Aquí hay un teorema. Ya. Teorema 3 me parece que es interesante. Sea B un espacio. Veamos el teorema 3, que es importante. Sea B un espacio vectorial real de dimensión n, bla, bla, bla. En una transformación sea A. Entonces existe una única matriz tal que eso ocurre. Ya. La notación es la sección. Ah, aquí me cambia la notación, sección 4.9 y estamos en el capítulo 5. Ya vamos a volver a la sección. Ok, so, hagamos eso. ¿Qué dice este teorema? Entonces, primero necesito recordar la notación de la sección 4.9. Esa la necesitamos. Sí. Vamos a volver al pasado por un rato. A ver, estamos en el capítulo 5.3. 4.9. 4.9 en este PDF. Porque necesito saber, a ver en qué página estamos, en la 9 del PDF ya. A ver si puedo encontrar la sección 4.9. Yo creo que no, porque aquí empezamos con el capítulo 5. Ya, voy a tener que adivinar nomás a qué notación se refiere aquí, ¿ya? Pero no debería ser muy complicado. Eh, bien, el teorema dice lo siguiente, teorema. Oh, teorema. A propósito, la sección 4.9 no será el PDF anterior. Grossman, espacios vectoriales, y el anterior, ¿cuál era? Era Grossman, desde el Grossman sistema, no, Grossman determinantes. Parece que era ese. A ver. Ah, no creo que haya sido este, tiene que ser Grossman, espacios vectoriales. Anda, ¿ya? Ah, bueno, pero es que en ese estoy, ya. Ok. Ah, no, en ese no estaba, estaba en este, ya, ok, bien. 4.9, ya voy. 4.8. Ah, ahí, ¿dónde está el 4.8? 4.9, 4.9. 4.9. Ah, claro, 4.9. 4.9. Entonces, yo creo que lo mejor, para no estar picando por aquí y por allá, vamos a hablar ahora, yo creo que lo mejor, es en vez de, antes de enunciar este teorema, porque uso una notación importante que me salté, digamos, no lo voy a acusar a ustedes, me salté, no nos saltamos, me salté esa. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo creo que vamos a hacer con mucha calma la sección 4.9. Matías, llegó atrasado alguien. 4.9. Jesus Christ, man. What the heck is that? Here. Ok, entonces vamos a hacer la sección 4.9. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya, entonces voy a volver, estoy volviendo al PDF que se llama, entonces voy a indicarle a ustedes dónde estoy. Ups. Algo anda mal con mi PDF. No, mi PDF no, es mi tablet la que está, tiene complicaciones. Bueno, yo no sé si les conté, usted, parece que los estudiantes del otro curso saben. Tengo problemas con mi tablet porque ya no puedo cargarla. Ya la llevé al técnico, le cambiaron el puerto de carga y aún así no puedo cargarla. Entonces yo creo que, bueno, tuve que comprar otra. Así que este es lo último que voy a poder hacer con esta tablet porque después se le va a acabar la batería. Pero no solamente tengo esos problemas. Eh, la tablet realmente está causándome muchos problemas. Por ejemplo, eh, ahora perdí la visión, pues no sé dónde se me escapó el PDF que estaba usando, entonces aquí tengo un problema inesperado, ¿ya? Pero con un poco de paciencia lo vamos a resolver, creo yo. Ah,
Yes, un poco de paciencia. Con un poco de paciencia lo vamos a resolver. Come on, where is it? Come on. Un poco, o con alta paciencia. Ya. Voy a dar un poquito de tiempo. Este ya lo vi. 4, 5 puntos de antes. ¿Dónde está este? Era este, yo creo. Próximos espacios vectoriales. Sí, este. Este es el que estaba haciendo, ¿ya? Aquí lo encontré, lo encontré, ya, este. ¿Ok? Entonces, como les digo, tuve que comprarme otra tablet, por allá adentro la tengo ya, pero que todavía no le tengo cargado todos los archivos a la otra, ¿ya? Entonces tengo que usar los archivos aquí, voy a terminar con la transferencia de los archivos antes de que se me acabe la batería de este, obviamente. Ok, entonces vamos a hablar del cambio de base. Esto es importante. Después vamos a hacer el teorema que quedó pendiente. Entonces vamos a hablar del cambio de base. Entonces, esto es importante porque ya hemos estado trabajando con las bases canónicas, pero va a ser necesario cambiar de base ya, para poder simplificar ciertos argumentos y expresar una transformación lineal en otra base que sea más apropiada para los cálculos, por ejemplo, para hallar determinantes, para hallar otros valores. ¿Ya? Entonces, aquí empieza, vamos a hacerlo con mucha calma. En R2 se formuló se expresó, ya en R2 se expresó, entonces en R2 ¿qué hicimos en R2? En R2 expresamos cualquier vector en términos de la base canónica. Esto, de hecho, yo me di un vector abstracto, esto ya lo había mencionado, me di un vector abstracto en R2, ¿ya? Y cuando uno lo escribe así, es porque simplemente lo está expresando en términos de la base canónica. Esto ya lo habíamos mencionado. Y de hecho, hemos estado haciendo esto sin darnos cuenta. En RN también lo hicimos. Si en RN yo me doy un vector arbitrario, entonces este lo puedo escribir así, por x1, x2, hasta xn. Así que los vectores de la base canónica, entonces EI va a ser el vector que tiene un 1 en la posición I y tiene 0 en todos los demás, todos lugares, ¿ya? Entonces aquí E1 más xn, en. Esa es la base canónica de la que hemos estado trabajando. También lo hicimos con polinomios, etcétera, etcétera. Dice, obviamente existen muchas bases que podemos escoger, puesto que en un espacio vectorial de dimensión n, cualquier conjunto de n vectores LI es base. O sea, hay una cantidad infinita de bases en un espacio vectorial de dimensión n. O sea, por ejemplo, en un espacio vectorial de dimensión 3, me basta con que haya yo 3 vectores LI linealmente independientes y eso ya forma una base. Y hay un montón de conjuntos de 3 vectores LI. O sea, hay muchas infinitas bases, ¿no? En esta sección veremos cómo cambiar de una base a otra calculando cierta matriz. Eso es lo que vamos a hacer en esta sección. Dice, vamos a empezar con un ejemplo muy simple. Entonces dice, bueno, en el ejemplo, empezamos con un ejemplo muy simple en R2. Ya sabemos que aquí tenemos una base, aquí le ponen, por algún motivo le ponen U1 y U2, ¿ya? Pero ya le habíamos llamado E1 y E2. Entonces, ya sé cuál es el E1. En el libro por algún motivo le llaman U1, pero aquí le vamos a llamar, como ya le llamé. Voy a cambiar de notación ahora. Ahí tengo la base canónica. Esa. ¿Ya? Y entonces está B1, yo le voy a llamar beta, o B, va a ser la base canónica. Y de hecho ya le habíamos llamado, le había dado otro nombre, que le había dado el siguiente nombre, le había llamado la base canónica de R2. Así que hacemos los nombres que estaba usando. Esa es la base canónica de R2. Y voy a darme otra base. Y ahora me voy a dar otra base beta, y esta le voy a elegir al azar. Bueno, no tanto al azar, porque recuerden que tiene que ser 2 vectores LI. Aquí me dan 2, pero yo voy a elegir otros, porque yo soy independiente. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Hago las cosas a la pinta mía, ¿ves?
3, 1 y menos 1, 4. Ya. Esa es una base. Bueno, estamos en dimensión 2 nomás. Entonces, para que sea una base, esto tiene que ser LI. Pero es que LI de dos vectores significa que uno no es múltiplo del otro. Entonces, pregunta, ¿es este un múltiplo de ese? Difícil, porque si este fuera un múltiplo, tendría que ser un cuarto de ese múltiplo. Tendría que ser un cuarto para que me dé un cuarto por 4 igual a 1. Y también tendría que ser, si fuera un cuarto, me daría menos un cuarto y que tengo un 3. No puede ser. Estoy seguro que son LI. Y si tuviéramos en R3 con 3 vectores, ustedes saben que no se hace así, sino que se cuelgan y se calcula el determinante. ¿Ah? Eso. Pero estamos en R2. Ahí tengo otra base. Ya, ok, tengo otra base. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a dar un vector X, pero mira cómo te lo están dando. X1, X2. Ah, me están diciendo que este X tiene estas coordenadas en esta base, en la canónica, porque esa es la manera de escribirlo, ¿ya? En la base canónica. ¿Ya? Ok. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Entonces, ¿cómo lo voy a decir aquí? Entonces, la manera de que lo expresan ellos, para indicar que esto son las coordenadas en la base canónica, lo escriben así. El vector X, este vector abstracto, lo estoy expresando, al escribirlo así, lo estoy expresando en términos de la base canónica. Entonces, esta es la notación que aparecía en el teorema que yo mencioné hace un rato y que no habíamos estudiado, no habíamos introducido esa notación. Ahora la introduzco. Y de hecho, en otros libros hay que tener cuidado, en otros libros le ponen unos paréntesis cuadrados. Como si fuera. Se puede justificar porque yo estaba usando paréntesis cuadrados para las matrices, uno podría justificar esto como una matriz, pero es muy complicado. Simplemente lo que dice esto, que este vector abstracto en R2, las coordenadas de este vector en la base canónica son X1 y X2. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Yes. Entonces, y ahora lo que necesito, lo que necesito ahora es saber, voy a volver a usar la notación del libro para no confundirme, ¿ya? Estoy siguiendo el libro. Entonces, lo que voy a hacer ahora, quiero ver lo que me preguntan, cuáles son las coordenadas de este vector, pero en esta otra base. Esa es la pregunta que me están haciendo. Ya sé que aquí en la base canónica me la están dando. Entonces, ¿cómo cambio de base? Es el punto. ¿Cómo son las coordenadas de la nueva base? Esa es la pregunta. A este le vamos a dar un nombre, ¿ya? C1 y C2, por determinar. No sé cuáles son. Ok. Pero aquí uno dice, pero profe, aquí hay una confusión, porque esto es C1, C2, que me está diciendo que estas son las coordenadas de la base canónica de R2 de nuevo, porque así está usando esta notación. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ¿qué notación significa esto? Esto que está aquí significa lo siguiente, que el X va a ser C1 por, a este le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar P1, y este P2. ¿No? Y vamos a trabajar acá porque ahí está muy apretado. Está muy apretado. Entonces, eso que está ahí, X, B, no, HP me salió medio chica. Vamos a crearlo. B igual. C1, C2, C1, C2. ¿Eso qué significa? Que el X, lo que está escribiendo, lo que significa esto, es que el X se escribe como C1 por B1 más C2 por B2, donde el B1 es este vector, es 1, y el B2 es el otro. Este es el B2. Esa es la nueva base que elegí. Entonces, si yo escribo, debo escribir este X en términos de la nueva base y ahí voy a poner los coordenadas. Esa es la
el significado de esta notación. Ok, ok. Y entonces, entonces ahí está la notación, ven las diferentes notaciones. Eso son otra base. Una vez encontrados estos escalares, se tiene que bla, 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 para indicar que ahora se tiene esta, para indicar que ahora X está expresado en términos de los vectores en la base P. Con estos escalares, ¿no? Esto es todo notacional, pero ¿cómo se encuentra? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pero es que estos, mira, fíjate, lo que pasa es que, ¿qué pasa si yo escribo todo ahora en términos de la base, esta igualdad? De hecho, estos vectores B1 y B2 están expresados, al escribirlo así, es porque lo estoy expresando en términos de la base canónica. ¿Ya? Esta es la manera estándar de expresarlo. Entonces aquí lo que debería hacer yo, esto que está aquí, para ser consistente, debería realmente escribirlo así. Esto que está aquí, la primera, es simplemente decir esto. Las coordenadas del B1 en la base canónica son 3, 1. Porque esto está expresado en base canónica de aquí. Base canónica, menos 1, 4. Eso simplemente significa lo siguiente, que el B1 va a ser 3E1 más 1 por E2. Más. De aquí voy a hacer la misma idea. Disculpen, necesito este espacio. Entonces lo vamos a escribir acá. Aquí en la esquinita, para no olvidarlo. Ya estoy siendo extremadamente cuidadoso, hasta pedante, así, con demasiado detalle. Pero es que esta es la primera vez que lo hacemos. Tiene que ser así al principio. ¿Ya? Aquí no pasa el cónico, ya vamos a acostumbrarnos a hacer esto sin usar todas estas notaciones. ¿No? Pero este es el principio, C2, y aquí el B2 es menos 1 por E1 más el 1 tampoco lo voy a escribir, porque ya saben ustedes 1 por E2 es 2. Menos 1 más 4 E2. ¿Ya? Ok, tengo eso. ¿Ya? Y aquí este X era X1 E1 más X2 E2. Obviamente tengo que igualar los correspondientes coeficientes porque E1, E2, E1, E2, E1 es una base. Entonces, la única manera que esto ocurra es porque el X1, el que acompaña al E1, tiene que ser 3C1 menos C2, y el X2 tiene que ser C1 más 4C2. Ya, bien. Y recuerden ustedes, ¿qué estoy buscando? El C1 y el C2 estoy buscando. ¿Ya? Ok, pero esto que está aquí lo puedo escribir como una matriz por C1 y C2. ¿Cuál matriz será? 3 menos 1, 1, 4. Oh, es la matriz que resulta de colgar los vectores. De 1, 3, 1, de 2, menos 1, 4. Y tengo que hallar el C1 y C2. Y ya esto los considero como dados. ¿Y cómo encuentro el C1 y el C2? C1 y el C2 lo encuentro multiplicando por la inversa. Ya, ok. Entonces, entonces para hallar las coordenadas del vector X en la otra base, en la P, lo que tengo que hacer en el fondo es hacer algo que ya sé hacer, que es calcular la inversa de la matriz, porque eso, esta de 2 por 2, pinufla, ¿entendí? No hay que aplicarle método de Gauss ni nada, ni cofactores, ni la punta, nada, que 2 por 2. Pero este es el caso más simple, de repente vamos a tener que hacer cambio de base en 3 por 3, 4 por 4, y ahí sí que va a ser requerir un cálculo de matriz más complicado, ¿no? La inversa. Ya, pero esto es cómo se hace, ahí está la inversa. Y entonces ya sé cómo se hace, vamos a calcular la inversa. Recuerden que esto es permutar y cambiar el signo y dividir por el determinante.
Okay, so, blue. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es hallar la inversa. Ya ves que la inversa de esa matriz, era, consistía en cambiar de lugar estos. Estoy olvidando de algo. Hay que calcular el determinante primero. 12, 13. Ok. Bueno, déjame. Hay algo que no me cuadra aquí. Parece que me equivoqué en copiar un nombre, ¿ya? Sorry, un número. Pero aquí en el libro lo hacen de otra manera, no lo hacen en clase. Yo voy a hacer en clase. Aquí tengo el 13, porque es el determinante. Obviamente, pues sí, lo que está en el libro yo le cambié los números. Obviamente que no coincide lo que está acá con lo que estoy calculando, porque yo dije que no quería hacer el mismo ejemplo. Ahora me acuerdo que cambié los vectores, 3, 1, menos 1, 4, así que eso no me sirve. Ya, no importa, pero esto está bien hecho. Esto es lo que en el libro hacen con los otros numeritos, ¿ya? Aunque no sé si exactamente hablan de la inversa, ¿ya? Pero ustedes siguen lo que está en este video, en esta clase, y no tanto lo que está ahí. ¿Ya? Ok, so, 3, 4, 12, 11, ya 13, porque 3, 4, 3 por 4, 12, más 1, 11, y ahora tengo que cambiar de lugar. 4, 3, y aquí tengo menos 1, y a esto se le cambia el signo, recuerdo. ¿Ah? Y queda en el mismo lugar, pero con el signo cambiado. Y esa es la inversa. Y entonces, bueno, no le puedo hacer mucho a este número feo, pero bueno, está ahí. Entonces, ahora, ¿qué obtengo? Que el C1, C2 vale 1 partido por 13, 4, 1, menos 1, 3, y ahora se lo aplico al X1 y X2. Entonces aquí me queda el C1 vale 4X1 más X2 dividido por 13 y menos X1 más 3X2 dividido por 13. Entonces el C1 vale eso, 4X1 más X2 dividido por 13, y el C2 vale menos X1 más 3X2 dividido por 13. De ahí obtengo las coordenadas. Las coordenadas del vector en la nueva base no son X1 y X2, porque esas eran las coordenadas en la base canónica. Las nuevas coordenadas son estas. Más complicadas, pero se obtienen mediante la inversa, calculando la inversa de una matriz. ¿Okay? Entonces, esta se llama la matriz de cambio de base. Le vamos a dar un nombre especial cuando lo hagamos con mayor generalidad, o una definición oficial, con letras, así, en cualquier dimensión. Eso ya viene. ¿No? Pero sigamos el mismo ritmo y orden. ¿Ya? Entonces, aquí en el libro, como te digo, el ejemplo numérico es diferente al que hice yo. Y aquí lo hacen, calculan, resuelven el sistema lineal de otra manera, no usando la inversa. ¿No? Ok. Bien. Entonces, quizás podríamos hacer el mismo que está aquí. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo que es similar a este, ¿no? Con otros números. Entonces, esencialmente lo voy a hacer, aunque ya hice el ejercicio, lo voy a hacer con los números que están acá, porque aquí hay algunas definiciones y nombres que son necesarios, que es necesario introducir. Entonces voy a repetir. Entonces aquí el ejemplo, ese fue el ejemplo 1, este es como el ejemplo bis. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer lo mismo, pero en vez de elegir los vectores que yo elegí, aquí voy a elegir el B1 igual a 1, 3, y el B2, y el B2 va a ser el vector menos 1, 2, diferente a mi elección. Ok, entonces aquí la misma idea, entonces lo que tengo que hacer es hallar las bases o sea, las coordenadas del X, pero en la nueva base, es decir, la formada por estos dos vectores. Eso es lo que tengo que hacer.
Y esto es lo que llamábamos el C1 y C2. ¿Ya? Entonces, lo que hacen aquí en el libro es expresan es diferente, porque en el fondo están haciendo la inversa. ¿Ya? Entonces, escribámoslo así. Entonces, aquí en el libro lo que hacen, dice, van a escribir, se preocupan de escribir el E1 como combinación del B1 y el B2. Entonces, alfa más beta. Entonces, lo que están haciendo es esto. Y hacen lo mismo con el E2. Gamma B1 más delta. Entonces dice, vamos a expresar. Entonces lo que están haciendo aquí es importante, porque lo que hacen, están expresando una base, es decir, la canónica. Lo que están haciendo, están expresando la base canónica, la están expresando en términos de la base P. Y eso va a ser mediante estos coeficientes, alfa, beta, gamma, delta. Eso es lo que están haciendo. Entonces, veamos qué resulta. Entonces aquí recuerden que yo tengo que hacer la siguiente igualdad. La primera, ¿qué significa la primera? La primera significa que el E1 es 1, 0. Y aquí voy a obtener alfa por B1. Alfa por B1. Entonces, aquí va a quedar, escribámoslo acá. Alfa por B1. Recuerden que B1 vale esto, así que esto es alfa por 1, y aquí tengo 3 alfa. Y aquí tengo más, porque ya hice alfa por B1, alfa por 1, alfa por 3. Y aquí tengo beta por menos 1 y beta por 2. Okay, entonces lo que tengo acá es que este vector 1, el 1, la primera componente, tiene que ser la primera componente aquí, alfa menos beta. Alfa menos beta. Y la 0 tiene que ser 3 alfa más 2 beta. Cuando hacen eso, E1 lo expresan en términos de la nueva base, alfa P1 más beta, y va a ser, recuerden que P1 vale 1, 3, así que es alfa más 3 alfa, y aquí va a quedar menos beta, 2 beta, y si yo comparo las coordenadas, el 1 tiene que ser este, el 0 tiene que ser este número, y ahora tengo que hacer lo mismo con este, el E2. El E2, 0, 1, ¿ya? Y esto entonces, ¿qué me va a dar aquí? Aquí me va a dar algo similar, pero en vez de alfa es gamma, nomás. Entonces queda gamma menos delta, y la segunda componente, el 1, va a ser 3 gamma más 2 delta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto que está aquí vale. Mira, esto que estoy haciendo, ustedes van a ver que es exactamente lo mismo que hice yo, pero hecho de otra manera. Es importante que sepamos las dos maneras. Gamma por 1, 3 gamma más menos delta, porque es delta por el B2, aquí tengo un 2 delta, entonces queda gamma menos delta, aquí está, y aquí tengo 3 gamma más 2 delta, aquí está. Entonces yo puedo, estas dos ecuaciones las puedo escribir como una sola. ¿Cómo las puedo escribir como una sola? Esas dos ecuaciones. Puedo escribir así. Estos dos vectores son las dos columnas de la matriz identidad. ¿Ya? Y entonces aquí voy a tener alfa menos beta. ¿Ya? Y tengo que poner entonces las dos columnas 3 alfa más 2 beta. Y aquí tengo gamma menos delta. Y tengo 3 gamma más 2 delta. ¿Okay? Entonces, alfa menos beta igual a 1. Alfa menos beta igual a 1. Gamma menos delta
gamma menos delta, entonces aquí tengo que, gamma menos delta igual a 0, gamma menos delta igual a 0, gamma menos delta igual a 0. 3 alfa más 2 beta igual a 0, 3 alfa más 2 beta igual a 0. Bien. 3 gamma más 2 delta igual a 1, 3 gamma más 2 delta igual a 1. Bien, lo puedo escribir así. Ok, entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿qué tengo? Esto lo puedo escribir como un producto de dos matrices, ¿verdad? Entonces, ¿qué matrices van a ser? Entonces, aquí voy a escribir el... entonces, ¿en qué lado va? Entonces, en uno de estos lados hay que poner la matriz correcta. 1, 3, estoy colgando nuevamente los vectores. B1, 1, 3 y menos 1, 2. Aquí tengo alfa, beta, y aquí tengo gamma, delta. Podría haber salido más bonito, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, pero salió alfa, beta, gamma, delta. Veamos. 1 por menos 1, ¿cómo se multiplica? Esto por esto me da esto. Bien. Este por este, estoy multiplicando matrices, me da esto. Bien. 3 alfa más 2 beta, es decir, esta fila por esta columna me da esto. Bien. Y esta 3 gamma más 2 delta me da esto. Bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Esta matriz es la que yo quiero encontrar, porque yo estoy buscando estos vectores, alfa, beta, gamma, delta. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy encontrando la inversa. Esto es lo mismo de antes, nomás. Alfa, gamma, beta, delta, porque esta por esta da la identidad. Entonces, los coeficientes aquí nuevamente, lo que hay que hacer nuevamente es colgar los vectores y dar la inversa. Es lo mismo, lo que está en el libro, lo que hice yo, es lo mismo. Dos maneras de hacerlo. Y la razón por la que lo hice de la manera del libro es porque ellos usan terminología que necesitan. ¿No? Entonces, esta dice bla, 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 hacen esto, entonces bla, bla, bla. Ellos aquí no hacen la inversa, no dicen que están haciendo la inversa, pero yo les digo que es la inversa que estoy involucrado. ¿Ya? Y esta matriz, la matriz inversa, esta que ellos calculan, es lo que llaman matriz de transición. Es un nombre muy largo ese. Matriz de cambio de base, matriz de cambio de, pongámosle lo que ellos dicen. Transición. Matriz de transición de la canónica a la nueva, P. O la matriz de cambio de base también se le llama, ¿ya? O es la matriz de transición de la base canónica a la nueva base P. Es la que necesitas tú calcular para saber cuáles son los coeficientes que te mandan de la base canónica a la nueva base P. Alfa, beta, gamma, delta se calculan aquí, calculando la inversa. ¿Ya? Eso. Y se cambian las bases. Ok. Pues sigamos con el libro, ¿ya? Dice, se puede generalizar fácilmente este ejemplo. Entonces, por fin, ahora vamos a hablar ya, vamos a usar letras para ver cuál es el contexto general de este procedimiento. Uno dice, las cosas generales, así súper abstractas, me complican, profe, yo prefiero ejemplos. Ya, pero es que a veces, cuando uno hace que la construcción es general, uno ve la estructura completa de lo que está ocurriendo en general, y después de ver eso, vuelve a los ejemplos y dice, verdad, que esto era un caso particular, etcétera, etcétera. Entonces, es importante esto de generalizar correctamente, ¿no? Dice, ¿se puede generalizar fácilmente este ejemplo? Bueno, fácilmente lo veremos, es cierto. Primero necesitamos ampliar la notación. Entonces, ¿qué significa eso? Ya no voy a trabajar en R2, ni voy a trabajar con la base C2, la canónica, ni la base P específica, sino que me voy a dar dos bases arbitrarias.
voy a seguir la notación del libro, yo prefiero usar beta y B'. B y B', voy a usar B1, como lo hacen en el libro. Aquí va a estar mi base U1, U2. Ya, por eso le llamaban U, ellos, por eso le llamaban U a la base canónica, porque iba a ser un caso particular de esta base más general. Esto sí le ponemos, como en general, le vamos a poner U's a los vectores. ¿Ya? Y estoy en un espacio de dimensión n, y tengo dos bases en el mismo espacio de dimensión n. Beta 1 está con los U's, y la otra, beta 2, va a estar con los B's. De 2 hasta Bn. ¿Okay? Y lo que quiero hacer son dos bases de un mismo espacio, dos bases de B, y la dimensión de B obviamente es n, esa es la cantidad, ¿no? Entonces tengo un mismo espacio real, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Sea X un vector en B, arbitrario. Entonces, X lo puedo expresar en términos de ambas bases. Lo puedo escribir como B1, U1, más, Bn, U(n), bien. Y también lo puedo escribir en términos de la otra. Ya se le va a llamar C1, B1, más Cn, Bn. Y lo que queremos nosotros es comparar las coordenadas. ¿Cómo se relacionan los B's y los C's? Aquí lo hicimos en un caso particular. Vimos que cuando yo uso una de las bases, la canónica, y la otra es esta, que forman estas columnas, la manera en que están relacionados los coeficientes van a ser unos ciertos números que aparecen al calcular el interés. Esto lo estamos haciendo en general. Entonces, recuerden la notación. Entonces, la notación que usa el autor dice, entonces, las coordenadas del X en la base B1 es el vector B. Aquí en el libro lo escriben como columna, ¿ya? Aquí lo escribo como fila. Las coordenadas del X en la base P1 son estas, P1 hasta B. Ahí está. Y también lo mismo, cada con el otro. Dice, esta notación dice, no se presta a confusión porque los coeficientes son únicos, como ya demostramos, porque esta es una base, y son unívocamente determinados, y se llaman las coordenadas. Aquí X, B2, va a ser C1 hasta Cn. Lo que queremos hacer es comparar. Ok, ¿y cómo los comparamos? Ahí está el problema, ¿cómo se comparan? Bueno, para compararlos, lo que tengo que hacer es expresar una base en términos de la otra. Como lo hicimos acá, porque aquí empezamos la base canónica en términos de la otra base y encontramos los coeficientes. Okay. Esto lo vamos a hacer acá. Esta generalidad. Ok, so. Lo que necesita observar aquí hay un lema previo. Para continuar con la discusión hay un lema previo. Aquí no lo escriben como un lema, entonces yo también en el enunciado no va a ser el más bonito de todos, pero ¿qué es lo que está diciendo el autor del libro acá? Suponer que yo tengo un vector W1 y lo escribo como combinación. Entonces ahora no estoy en esta situación de I, aquí tengo unos A's, ¿ya? A1, nuevas coordenadas, esto es un vector arbitrario, es W1. ¿Ya? Y lo expreso en términos de la base UN, la primera, P1. ¿Ya? Y el W2, otro vector, pero en la misma base. Entonces aquí va a tener otras coeficientes, P1, U1. Lamentablemente el autor del libro no se da cuenta que está usando el P acá
y después aquí, ya tienen diferentes significaciones, ya por eso usé lápiz de otro color. Aquí simplemente estoy dando un vector W1 que se expresa en términos de la primera, de la base P1, y otro también de la misma base, con otros coeficientes. Con otros coeficientes, lo estoy dando, ¿ya? Y entonces la pregunta es, yo sumo estos. ¿Ya? Si yo sumo estos vectores, ¿qué me va a dar? O sea, ¿cuáles son los coeficientes correspondientes para la suma? Bueno, que aquí simplemente sumamos A1 más P1, 1, se van juntando, ¿no es cierto? Los que tienen el mismo vector. Están multiplicando el mismo vector. Aquí simplemente se hace eso, se suman las correspondientes coordenadas. Entonces, todo lo que quería el autor era expresar esto, que si yo quiero calcular las coordenadas de este vector en la base P1, es lo mismo que sumar las coordenadas de este vector en la base P1, porque estos son el A1 hasta n, ¿verdad? Y aquí viene el B1 hasta Bn y lo sumo y me da lo correcto, A1 más B1, etc. Entonces tengo que escribir esto. Es decir, una de las propiedades de esta construcción. Las coordenadas de la suma de las coordenadas. Eso es todo. Es decir, con la nueva notación, con esta nueva notación, se pueden sumar vectores como se suman en Rn. Yo puedo sumar vectores como si estuviera sumando en Rn. Esto es una de las coordenadas. Es decir, no era importante cuando uno lo hace en Rn, no era importante que la base fuera la canónica, sirve para cualquier base. Y tampoco era importante que el espacio fuera Rn, puede ser cualquier B, cualquier espacio vectorial. Y también, y además dice, resulta sencillo demostrar que si yo tengo un vector aquí, le calculo las coordenadas en su base, multiplico por un escalar, va a ser lo mismo que multiplicar el vector primero por un escalar y a este calcular las coordenadas. Bueno, claro, porque las coordenadas de este son, como acá, A1 hasta N, las coordenadas del alfa por van a ser alfa A1 o alfa N, entonces es lo mismo. Entonces, estas dos propiedades básicas significa que la definición esta es una buena definición que no contradice, digamos, respeta las propiedades del espacio vectorial, que sumar vector y multiplicar por escalar. Entonces, es una cosa ¿no? bien de operatorio. Ya, entonces, volvamos a este tema. ¿Cómo relaciono las coordenadas de 1Pn con las C1Cn? Y lo que yo dije es que había que expresar una base en términos de la otra. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y eso es lo que se va a llamar la matriz de transición o de cambio de base, de una base a otra base. Y eso lo voy a escribir ahí. ¿ya? Lamentablemente tengo que borrar eso. Yes. No tengo más pizarra. Ya. Okay. Pero yo confío en que ustedes recordarán y si no, siempre tienen el video para refrescar la memoria. Ok. Ahora, rojo. Ok. Dice, ya, quiero seguir esto bien. Entonces dice, ahora bien, como B2 es base de B, ¿ya? Cada UJ en la base B1 lo puedo expresar como una combinación de los Bs. Se puede expresar como combinación lineal de los Bs. Los miembros de esta base. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Simplemente esto, que cualquier vector de la base P1 yo lo puedo escribir como combinación de los vectores en la base de la otra, en la B2. Entonces estoy escribiendo los U's en términos de los B's. Aquí voy a escribir ANJBN. Y esto, el J varía de 1 a N. Entonces lo que estoy haciendo, estoy escribiendo, en el fondo lo que estoy haciendo, estoy escribiendo la base beta B1, los vectores de B1 en términos como combinación de los vectores de la otra. ¿Ya? Y entonces aquí va a resultar, entonces, esencialmente, y esto con mi notación, es decir, este vector UJ, si yo le calculo las coordenadas en B2, me van a dar esto.
estos coeficientes que están acá. ¿Ya? En el libro lo escriben como columnas, porque estos van a ser las columnas de la matriz. Yo lo escribo así, porque no hay confusión en escribirlo así, después simplemente los cuelgo nomás, como yo he estado diciendo siempre. Y ahora viene la definición. Esto es completamente general, con letras, cualquier espacio, ¿ya? Pero esto es esencialmente lo que hicimos por los dos ejemplos, eso del R2. ¿No? Y vamos a ver que para ir de la base B1 a la B2, se considera la matriz que voy a definir ahora, y para devolverse hay que tomar la inversa. Entonces aquí viene la definición oficial. Oh, shoot, se me desapareció el PDF. ¿Dónde iba? ¿Este era? Por favor, ¿este era? No, este no es. Shoot. De nuevo. Este. Espacio aquí, este. Espacio vectorial. Yes, bien. Definición. Definición oficial. ¿Y cuál es la definición? De la matriz de transición o de cambio de base. Entonces, la matriz un accidente, casi me saco la mugre, un accidente, el protector de la sombra, ya. Matriz de transición. La matriz A de n por n, cuyas columnas están dadas por esa fórmula, es la matriz de transición o de cambio de base, la matriz de transición de B1 a B2. Es la matriz de transición de B1 a B2. ¿Cuál? Esta. A11, AN1, A1N, ANN. ¿Ya? Y aquí que va. Y esta primera columna, esta que está aquí, es el primer vector de la base P1. Toma el primer vector de la base P1, porque es de P1 a P2, ¿no? Tomas el primer vector de la base P1, lo expresas en la nueva base P2 y esas coordenadas las cuelgas. Esta es la primera columna. Y hace lo mismo con todas. Y aquí tengo el vector QN, pero expresado en P2, y ahí están las coordenadas. Y esa es la matriz de cambio de base. ¿Ok? Después, cuando hablemos de transformaciones lineales, vamos a ver que esto corresponde con la matriz de la identidad en las bases adecuadas, de 1 y 2, de la función de la transformación de identidad. Pero eso viene la próxima vez que nos veamos, ya, no la próxima semana, después de eso. Y esto, por supuesto, que lo más probable es que no va a entrar en la prueba 2, ¿no? Pero sí en la 3. No lo sé aún porque, de acuerdo a las reglas de este curso, la materia que se evalúa en la prueba 2 es aquella que se cubre hasta una semana antes de la prueba. Entonces, la prueba va a ser el 3 de noviembre. El 3 de noviembre es un día miércoles, sí. El lunes de esa semana vamos a perder clases, ese 1 de noviembre, el lunes, no, vamos a perder clases. No en este curso, en el otro. Ustedes no me preocupan tanto, pero estoy perdiendo demasiadas clases con el otro curso. A ver el calendario. Ahora me diga que el primero, porque es el día de todos los. Claro, un lunes. O sea, ya perdí el lunes 18 y ahora voy a perder el lunes primero con el otro curso. Ya, bueno, a ustedes no les afecta, ya, pero a mí sí. Y el otro curso también le afecta. Ya, bueno, mala suerte nomás, que los feriados cayeron el día lunes. Los feriados, los benditos feriados religiosos, ya. ¿Qué pasa si uno cambia de religión? Igual tiene que salir un feriado. Ya.
Teorema. Oh, casi mancho la pizarra. Uno de esta sección. Es simplemente una recapitulación de lo que hemos estado hablando. Sean B1 y B2 bases de un espacio vectorial. De dos bases, sea A la matriz de transición. Ya sabemos cómo fabricar esta matriz. Tomo los vectores de esta base, los expreso como combinación lineal de los vectores de esta, y cuelgo las coordenadas y formo la matriz. Sea A la matriz de transición. Sea A la matriz de transición de B1 a B2. Entonces, para todo X en B, las coordenadas de X en la base P2, que simplemente se obtienen calculando las coordenadas de X en la base P1, y ese vector como columna lo multiplica por la A, la matriz de transición, y obtiene las coordenadas del X en la otra. Por eso se llama la matriz de transición, que te transfiere de la B1 a la B2. Eso. Y la demostración de este teorema la voy a hacer inmediatamente después del siguiente comentario. ¿Ya? Ok, so, ¿qué es lo que no quiero borrar? Y esto. Es la que no quiero borrar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense en lo siguiente. Yo voy a considerar la aplicación identidad que va de B en B. ¿Ya? Y aquí voy a considerar en este espacio la base P1, en este la base P2. Entonces, ¿cómo calculo yo la matriz de la aplicación identidad? Todavía se puede ver. Okay. La matriz de la identidad, tomando la base P1 acá, tomando la base P1 acá, en el espacio de partida, y la base P2 en el espacio de llegada. ¿Cómo calculo yo esa matriz? Ustedes dirán, profe, esa es la matriz de identidad, profe, usted está considerando la transformación de identidad, pues es la que tiene puro. No, pues no es la que tiene puro 1. Si yo estuviera tomando aquí la base P1 y aquí la misma P1, entonces claro, porque la identidad no hace nada. La identidad no hace nada a los vectores, los deja igualitos. Entonces, bueno, ya vamos a ver como resultado de este cálculo que cuando son la misma, me da realmente la matriz de identidad que tiene puro 1 la diagonal. Pero en general no va a ser este el caso, porque B1 y B2 no son la misma. ¿Cómo calculo yo esta matriz? Tengo que aplicar la matriz, la función, la transformación de identidad a cada uno de estos. A un sub 1. ¿Ya? El beta, los vectores de la base P1 son el sub 1 hasta el sub 2, etcétera, un sub n. ¿Ya? Tengo que aplicarle la identidad, pero es que el profe nos decía todo si le decía lo mismo nomás, ya, pero es que, ya, claro, lo mismo, sí, ya, pero es que ahora me dice que tengo que expresarlo en términos de la base P2. Entonces necesito escribirlo en términos de esta base. Entonces necesito escribirlo así, A11, B1, porque creo que le llamé B, a los vectores de B2 le llamé, recuerden que el beta 1 era un sub 1 hasta un sub n, ¿ya? Y el beta 2 le llamé B1 hasta Pn. ¿Ok? ¿Cómo? Yes. Ahí está. Entonces, es que no quiero borrar esto porque va a ser lo mismo. A11 más. Entonces, y aquí tengo A1, AN1, BN. Y esto los cuelgo. ¿Ya? A11, AN1. Me da la misma matriz. O sea que esta matriz, la matriz de transición, entonces, entonces, esta matriz,
creo que igual ya, pero para tener espacio. Aquí, la matriz de la identidad de la base de 1, de 2 es la misma, la matriz A de transición. Matriz de transición. La matriz de cambio de base o de transición de B1 a B2 es la matriz de una cierta transformación del espacio P en sí mismo, eligiendo la base P1 acá y la base P2 acá. ¿Y cuál transformación es? La identidad. La matriz de transición. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si la P1 y la P2 son iguales, no estoy haciendo nada, porque la I de 1 va a ser U sub 1 y el mismo vector van a ser iguales. Entonces aquí va a quedar 1 por U sub 1 más 0, 0, 0, 0, todo 0. Y en ese caso, entonces, si yo hago esta, la matriz de la identidad, con la base P1 arriba y abajo, pues me va a dar la matriz más fome del mundo. La verdadera, la que nosotros conocemos, la que tiene puro 1 en la diagonal, ¿ya? Pero si yo cambio las bases, ya no, pues se cambia. Ya es otra. Es la matriz de transición. Ok, eso. Entonces, ve que se relacionan las cosas, esto de la definición que hacen en el libro sobre la matriz de transición y esto que yo he estado hablando, que es la matriz de una transformación tomando base en el espacio de partida y espacio de llegada, están íntimamente relacionadas, son la misma cosa cuando la transformación es la identidad. Eso, ¿ya? Y ahora, ¿cómo demuestro este teorema? Ya, ok, no va a ser fácil de demostrarlo en 6 minutos, ¿ya? Veamos qué tan complicado. A ver si encuentro una manera más corta de hacer esto. No, yo creo que no, porque voy a tener que hacerlo rápidamente nomás, ¿ya? O si no, lo dejamos para la próxima, porque estar corriendo. Bueno, podría por lo menos empezar, ¿ya? Demostración. Ya no nos vamos a ver como en 10 o 12 días más. Entonces, ¿qué hago yo? En X, tengo que escribirlo en términos de la base. En términos de la base P1 primero, ¿ya? Escribo la base P1. Pn U sub n. Ahí está en términos de la base B1. ¿Ya? Y bueno, y resulta que después no es tan complicado, porque este U sub 1 lo tengo que escribir en términos de la base, porque estoy partiendo de acá, ¿cachai? Estoy tomando el X, lo estoy tomando la base P1. El X lo estoy tomando la base P1. Aquí está este lado que está acá. Entonces, este compadre, esto que está aquí es el B1 hasta Bn, que son estos. Las coordenadas en la base U1, en B1, que son los U's. ¿Ya? Y recuerden que la base B2 son los B's. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Expresar cada U sub 1 en términos de la base de las B's. Ya, pero es que esa ya la conocí, este es A11, B1, más, AN1, BN, por allá anda, lo borré, ¿ya? Y tengo que hacer lo mismo con cada uno. Entonces, que más BN, y el BN va a ser lo mismo, un chorizo así largo, ¿ya? Y si tú ahora empiezas a ver cuáles son los coeficientes de B1, tenés que ir juntando todo, B11, A11, con el que viene acá, con el que viene acá, con el final, ¿ya? Y si tú haces todo eso y comparas, y quieres saber cuáles son los coeficientes, entonces, cuando los vectores que estás tomando ya no son U sub 1, U sub n, sino que son B1 hasta Bn, y tú ves cuáles son los coeficientes que resultan justamente aquellos, los B, pero multiplicados por la matriz A, porque aquí están las A, ¿eh? Entonces, no es tan complicada la demostración. Simplemente eso. Entonces, te va a dar el... a este le llamo yo, a este le llamo yo, ¿cómo le llamamos? No se confunde con eso. No, a este le llamamos CES, ahora sí me acuerdo. A este le llamamos C1 hasta CN. Ya quiero saber cómo son estos en términos de la B. Entonces, lo que va a dar es que el C1 va a ser el coeficiente acá, B1 a 11 más, y el que viene aquí el que viene a continuación es el P2 a 1,2 debe ser. A 1,2. ¿Ok? A 1,2. Yes, A1,2, B2, etc.
Y hago lo mismo con todos los demás. Pues Cn va a ser AN1, está escrito al revés ahora, P1, más ANN, sorry, PNN, NN, PN. ¿Ya? Esta es la fórmula que resulta, ¿ya? Y entonces, ahí yo me doy cuenta que el C1, este vector hasta Cn, va a ser lo mismo que esto, este chorizo que está acá, A11, P1, más, A1N, y este último, A1N, N, ¿ya? N, ¿ya? Y aquí lo mismo con el último, AN1, P1, más, ANN, PN, y esto resulta que es simplemente la matriz A multiplicada por el P1 hasta P1. Y entonces está demostrado, ¿ves? Ya, lo logré. Hicimos cambio de base, ¿ya? Y esto es súper importante, vamos a seguir hablando la próxima vez, pero esto es súper importante para la última parte del curso, ¿ya? Ok, so, 3 de noviembre y tenemos recreo hasta el 20 y tanto, 22. Vamos a tener una semana previa al 3. Entonces, hasta el miércoles de la semana después del receso, hasta ahí entra en la prueba, ¿ya? Así que esto podría entrar en la prueba, pero no es nada complicado. Okay. ¿Ya? ¿Qué les voy a preguntar sobre esto? ¿Encuentran la matriz de transición? Ya, es una buena pregunta, pero es súper fácil. Ojalá no preguntarnos en una prueba. Papita, ¿ya? Ok. Fue un placer.